Muy buenas tardes para todos, espero que todos estén bien, también gozando de muy buena salud en estos tiempos bastante delicados. El día de hoy vamos a estar tocando unos temas bastante interesantes en la unidad 9. En la unidad 9 quiero hacer énfasis que tenemos tres contenidos grandes. El primero es la parte de pelaje del equino, el segundo sería la parte de identificación y el tercero sería la parte de cronología dentaria. Entonces, para poder ser rápidas, voy a estar tocando los temas más resaltantes como para poder ir avanzando rápido. Bueno, empezamos con el primer tema que vamos a tocar, que es el pelaje del quino, que se divide en tres partecitas que vamos a estar tocando, que son las modificaciones de los pelajes básicos, las particularidades y las combinaciones. En la parte de generalidades, vamos a hacer un poquito de énfasis otra vez con respecto a lo que es la capa o manto, que es el revestimiento piloso de la piel que está integrada en casi todas las especies por dos clases distintas de pelo, que tenemos el pelo de verano y también el pelo de invierno. El pelo de verano que dice que es corto y fino, que brota en primavera y se alarga en el otoño, en donde cae en esta época y sale la otra clase de pelo semejante a la lana o laguno, pelaje de invierno. Su apreciación de esto es la tonalidad fundamental del pelo o la pluma en este caso también que tenemos que recordar. La distribución del color y la coloración de las mucosas, piel o cuero y las cerdas. Sus variedades solemos encontrar en las modificaciones que sufre el color, el brillo, la intensidad dentro de los distintos pelajes sin alterar el color fundamental, las particularidades también que vamos a estar tocando, otras características que no modifican el color de la capa, diferencia pelaje por la presencia de manchas, señales, reflejos o rayas. Entonces tenemos los distintos tipos de pelos que sirven para definir el pelaje según su coloración, que tenemos los cuernos, los crines y cola, las cernejas, largo y grueso. Las cernejas, recordemos que son los largos y gruesos que crecen en la parte inferior y posterior de la caña, en el nudo y la cuartilla. También tenemos las táctiles, que eso vamos a encontrar que son largos y rígidos sobre el hocico, los labios, alrededor de los ojos. Los pelajes se definen por el color del pelo, su distribución por las diferentes regiones corporales, que estas pueden ser a su vez de simples o uniformes, compuestas o discontinuas. Estos son los dos temas grandes que vamos a estar tocando, que hablamos de simple, que es que todo el cuerpo de animal de un solo color. Y las compuestas, como bien ya lo dicen, es la mezcla de dos o más coloraciones simples, que son uniformes en el cuerpo y se transforma periféricamente de un color diferente. Las variaciones de los cabos, la cerda, en este caso también los extremos, que pueden ser en la región de los hocicos, los labios, las orejas, las partes distales de los miembros. Esto es un resumen prácticamente de lo que vamos a estar tocando en este tema. Es bastante larguito y también bastante confuso, entonces le ponemos también como para que después puedan leer ustedes esto. Después tenemos, como le estaba diciendo, que el pelaje puede ser simple compuesta. En esta parte vamos a estar tocando la simple, que tenemos la capa blanca, la capa amarilla, la roja, la gris, la negra. La blanca normalmente se divide en lo que es albino y blanco, el amarillo, el bayo, el gateado, el alazán. En el rojo encontramos el alazán, el tostado, el colorado, el doradillo. En el gris solemos encontrar el obuno y en el negro, que es un poco más difícil de encontrar, encontramos el azabache y el oscuro. Todo esto lo vamos a estar tocando. Para empezar propiamente dicha, describiendo una de los pelajes, encontramos el primero, que es el negro, que presentan pelos negros en todo el cuerpo. No debe presentar decoloraciones, cambios de la tonalidad o pelos dentro del color, especialmente en el hocico y los flancos. Pueden tener las particularidades, recuerden esta parte, puede tener las particularidades blancas en la cabeza y en el miembro. Lo que no debe tener es en el
flanco y en el hocico, lo que no deben tener otras coloraciones para poder decir que es un caballo negro. Una de las características importantes es cuando cambian el pelo estacionalmente, el de recambio es negro, igual su recambio es negro. Actualmente es muy raro encontrar caballos de este pelaje en baja frecuencia. Es posible encontrar en estas razas, en las razas árabes y de pura sangre de carrera. Aquí tenemos unos ejemplares. Voy a ir pasando rapidito esto. Puede detenidamente ustedes estos materiales van a estar encontrando en la plataforma. El zaino, otros colores siempre también que vamos a estar tocando también. Las tonalidades de este pelaje van de un negro completo hasta una tonalidad colorada. La coloración del cuerpo es totalmente negra, pero las características principales de todo es que independientemente de las variaciones de tono de la capa, siempre tienen crin, cola y los extremos inferiores de las manos y las patas, cabos, en este caso su cabo, son negros. Entonces el zaino negro, que aquí lo vemos, es cuando el color colorado y marrón tienden al negro. Se le suele denominar oscuro. Recordemos que vamos a querer confundir estas imágenes con un caballo negro, pero recuerden que en el flanco y en el hocico no deben de variar el color si vamos a considerar negro. En este caso, si ustedes ven, hay algunas variaciones de color en esas regiones. Después tenemos el zaino colorado. Cuando el color va entre colorado y marrón, propiamente dicho, como dice el zaino colorado, y tiende al rojizo, se suele denominar directamente colorado. El zaino doradillo, cuando el color es colorado marrón y tiende al color amarillento con cierto brillo dorado. Entonces, normalmente estos ejemplares, estos colores, lo que más solemos ver, ya sea en el campo o en las posiciones, estos son los colores más comunes. Luego encontramos uno también que es bastante común también encontrar el color, el alazán, que es de un color naranja, color fuego o color de la castaña madura, también se lo denomina, que puede variar hacia el amarillo o el chocolate. Los caballos alazanes nunca tienen la cola, crin y cabos negros. Generalmente presentan estos mismos colores homogéneos en la capa o en las variaciones de tonalidades más oscura o más clara también en este caso. El alazán claro, el color naranja homogéneo, si se dan cuenta, es totalmente de color naranja, más o menos, entonces se le denomina esto color del alazán claro, que tiende más al amarillo. Al alazán tostado, el color naranja con la tendencia al chocolate suele denominárselo también directamente el tostado, el famoso alazán tostado, este es. El alazán hígado es una tonalidad más rara dentro del pelaje que suele confundirse mucho con el zaino debido a su tono, el color hígado que tiene. Pero aquí recuerden la diferencia que estamos mencionando mucho. Siempre tienen que colar la diferencia. Cuando van a definir un color, siempre miren crin, cola y los cabos. En este caso, por ejemplo, dice aquí que la diferencia está en que no presenta crin y cola y los cabos, sino el mismo color de la capa. En el zaino era que tenía que tener negro. Aquí tenemos las modificaciones de los pelajes básicos. Estos genes modifican el color del cuerpo existente y a veces sutilmente y otras de una manera muy extrema. También puede afectar crin, cola y volviéndose diferentes del cuerpo. Aquí ya entramos ya en estas modificaciones de pelaje y tocamos el tordillo, el rosillo y el moro. En el tordillo es una mezcla de pelos blancos y negros, lo que da una imagen general de un gris, una variación de tonalidad. La piel está pigmentada como corresponde al pelaje con que nace. Según cuál sea el pelo sobre
el cual esté actuando, será la variedad. Por ejemplo, tordillo vinagre nace gateado o tostado y el tordillo negro nace oscuro. Los potrillos suelen mostrar evidencia de canas en la cara primero, sobre todo alrededor de los ojos. También además en la punta de la cola en la mayoría de los tordillos es blanca desde el principio. Aquí tenemos variedades también de los tordillos cuando solemos tener también. Pasando esto un poquitito rápido, aquí tienen otros ejemplos también de tordillo que hablamos que estábamos mencionando que tiene un color más gris. Algunos tordillos con base de zaino y alazán pasan por una fase de tordillo rosado, pero esto no debemos de confundir con el rosillo que también vamos a tocar dentro de un ratito. Algunos se vuelven tordillos y algunos, y especialmente los árabes, tienden a aclararse rápidamente sin volverse tordillos verdaderamente con el tiempo y conservan un tono rosado. Aquí hablamos del rosillo que tiene el gen RN. Actúa intercalado entre los pelos blancos en todo el pelaje de un caballo, pero la cabeza, los miembros, crin, cola se mantienen oscuras, sin pelos blancos. Puede actuar en cualquiera de los dos colores de base, así como en cualquier dilución o patrón de color. Se puede confundir con algunos tordillos, pero los rosillos tienen el mismo aspecto durante toda su vida. Recuerden que en el tordillo no cambia, mientras que los tordillos encanecen a casi blanco. Yo le estaba diciendo que hay que tener en cuenta porque van cambiando en el tordillo. Las variedades de rosillo, que tenemos el rosillo colorado, aquí tenemos otro ejemplo de rosillo, también el moro, el rosillo bayo. Ahora vamos a hablar del bayo, color amarillento, que varía su tonalidad desde crema hasta el color de la yema. Puede resaltar la dilución del alazán o del zaino. Aquí ya hay una combinación de colores otra vez. Las diluciones del alazán, vamos a tener acá cómo se van cambiando. El color cream, cola, va del amarillo crema, casi blanco hasta las sanas. Las variedades que tenemos que tener en cuenta en esta parte son el bayo huevo de pato, color amarillo cremoso, el color del huevo de pato salvaje generalmente, crines y casco de este mismo color. El bayo claro, crema casi blanco, después tenemos el bayo amarillo, el que tenemos el bayo dorado y los bayos también rodados, mucha más clara regularmente en este caso. Aquí tenemos algunos ejemplos de los bayos. Las disoluciones del zaino, el color de la capa es de un amarillento más oscuro, con crin y cola oscura. Estas son las combinaciones en este caso del bayo cebruno, que puede llevar rayas de mula, como se suele mencionar en este caso. Los bayos de cabos negros, que el crin y la cola, cabos negros son un poquito más marcadas en este caso. Los bayos de cabos negros, si se dan cuenta los miembros. El bayo cebuno, tienen aquí un ejemplo también, el crin, la cola, estamos mencionando siempre eso. Aquí hablamos del gateado, que el pelaje típico y más frecuente de la raza criolla. Tenemos que mencionar también que siempre vamos a tener en cuenta también las razas. Siempre tiene o estira a un estilo de pelaje también. El color amarillo parduzco, asociado al color del puma, y de allí proviene su nombre. También asociado al color de la estepa o la paja brava. La raya de mula o la línea dorsal tienen que tener en cuenta en este caso, la línea dorsal lomo y la grupa de un color más intenso. Se continúa en la cola y en la base de la cola, en este caso, se continúa en la cola de la bandera también, que solemos también mencionar. Las hebraduras, las rayas circulares transversales que solemos también observar desde la rodilla al garrón hasta la mitad del antebrazo y la pierna.
Aquí tenemos su coso, recuerden de la línea que estábamos hablando también en la base de la cola. También aquí volvemos a mencionar sobre las rayaduras, sobre las sobre las modificaciones en este caso. El ovuno. El ovuno, también típico de la raza criolla, es producido por la dilución del negro exclusivamente. Es un color gris parduzco, color rata o lobo, y presenta siempre la raya de mula, las hebraduras en el crin, cola, cabos oscuros. Pueden ser marcadas la diferencia de la tonalidad del color de la capa, dado que es una dilución del negro. Algunos son muy oscuras y pueden confundirse con otro pelaje. Observa detenidamente, siempre tienen que observar detenidamente el color de la cabeza, que es donde con más certeza puede determinarse esto. Aquí algunos ejemplos también. Hablamos otra vez de la línea que justamente la base de la cola tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a hablar también del ruano y plata. Estos dos son genes de dilución también en este caso. Estamos hablando siempre de las diluciones que afectan crin, cola y más que al cuerpo. Mientras que el primero solo afecta al pimiento rojo y a la sal y el bayo. Segundo solo afecta al pimiento negro, mientras el plata es un gen simple dominante. El ruano es de un carácter recesivo en otras palabras, mientras la mayoría de los genes necesitan uno o dos alelos dominantes para que esto se manifieste con ese carácter. El gen ruano necesita dos alelos recesivos para mostrar ese carácter. Esto significa que sus efectos son fácilmente escondidos. Aquí encontramos los ruanos, los dos ejemplos, los dos. Aquí encontramos el que le llamamos plata. Luego viene el manchado, que se refiere a varios patrones diferentes de manchas blancas. Los patrones se dividen en dos categorías. Aquí tocamos lo que son los tobianos y los overos. Suele ser una controversia también en este tema. En general, los caballos que presentan estas características, excepto algunos, tipo en la raza palusa, son de color sólido con manchas blancas de diferentes tamaños y formas. Esto está regulado por un número de genes aún no identificados, pero se cree que existe una acción genética aditiva sobre la expresión de estas manchas. Hablemos un poquito de lo que es tobillano. La capa es de color sólida, básico, con sus diluciones, con manchas blancas. Generalmente presentan en la cabeza el color sólido y el blanco. Es predominante en los 4 miembros predominantes. Raramente presentan más de 2 miembros coloreados. Las manchas blancas son de bordes precisos y regulares y generalmente atraviesan o cubren la línea dorsal del animal. En general, el flanco son de color sólido, la piel debajo de la mancha blanca, debajo de las manchas blancas es rosada. Ven, aquí tenemos dos ejemplos que menciona claramente que nunca las manchas nunca llegan a la línea media en este caso. Tener en cuenta también los miembros. Y tenemos otro ejemplo también de los tobianos. Aquí también. Hablamos un poquito ahora del overo, como es el casco del tobiano. En el caso del tobiano, el pelaje de la capa es sólida con manchas blancas. A diferencia de la anterior, la cabeza es generalmente blanca y muy frecuentemente con ojos azules. En el tobiano no encontrábamos casi eso. Generalmente al menos 2 de los miembros son coloreados. Las manchas blancas son de ubicación ventral. Muy rara vez atraviesan la línea dorsal. Y los bordes en estos casos son irregulares.
Aquí tenemos, por ejemplo, también en estas imágenes que nos muestran bien en la cara cómo es, que estábamos mencionando recién. En este caso, aquí tenemos lo otro. El pintado también que solemos tener, también esto también es otro. Este pelaje presenta grandes variaciones en sus características. Puede presentarse sobre una capa coloreada, con manchas distribuidas por todo el cuerpo, que normalmente se le llama a esto nevado, copo de nieve, o solo en algunas regiones, en el anca o en la grupa, en este caso la palusa, o sobre el pelaje blanco con manchas coloreadas, el leopardo. En general, el tamaño de las manchas no superan los 10 centímetros normalmente. Se suele tener como un parámetro, en este caso de diámetro. No se aceptan en las razas criollas. Estos son unos ejemplos que ustedes detenidamente lo verán mejor cuando estén estudiando. Después tenemos el barcino atigrado. Es un patrón inusual en las líneas verticales oscuras, en un color más claro del pelaje menciona. A pesar de que se observa en algunas razas, es bastante raro. La genética del barcino es desconocido, pero de acuerdo con el doctor Phillips, el hombre que literalmente escribió el libro sobre la genética del color del pelaje en el equino, el barcino parece requerir el sombreado negro normalmente también para su expresión y reorganiza el ahumado en rayas verticales en lugares de salpicaduras uniformes de pelos negros. De esta manera se le ve como el barcino atigrado justamente. Aquí se observa en una de las imágenes más de cerca, se observa esta rayadura que normalmente lo dicen. El invertido o el barcino blanco. La mayoría de los caballos barcino tienen rayas oscuras en un color de la capa más clara, pero muy pocos tienen rayas blancas sobre un color oscuro del cuerpo. Si bien es posible que los barcinos blancos sean quiméricos, y ciertamente algunos pueden ser. Lo que se piensa actualmente es que el color es probablemente el resultado de una mutación, probablemente del rabicano. Entonces decimos que esto significa que es poco probable que el color barcino blanco se transmita a la descendencia de un caballo, pero la mutación puede manifestarse de una forma diferentes resultados en una progenie única. Aquí tenemos también unos ejemplos, pasemos un poquito más rápido, pues tenemos todavía otros temas. Tenemos el rodados, son unas modificaciones de pelaje que se manifiesta sobre cualquier capa, siendo mucho más evidente sobre determinados pelos, como el tostado, el tortillo, en etapas tempranas en el Valle del Cabo Negro. El efecto rodado son círculos de 3 o 5 centímetros de diámetro en centros claros y bordes oscuros en forma difusa, dando un efecto de brillo especial. Aquí tenemos también el ejemplo de los rodados y otro. El remacado encerados, también tenemos estos ejemplares. Estos efectos modificados del pelaje consiste en el entrelazado irregular de pelos negros en la capa. Cuando se presentan en tostados o bayos, lo denominamos requemados y encerados respectivamente. En los tostados toma un color de pan bien tostado, como normalmente en el horno, y sobre los bayos en el efecto visual es realmente como el resto de cera, también conocido como bayo nutria o coipo. Aquí tenemos los ejemplos, voy pasando rapidito esto. Luego tenemos las particularidades, vamos a hablar ahora de las cabezas. Son las modificaciones de las particularidades que solemos encontrar, vamos a ir tocando rapidito.
La estrella, que normalmente es famoso, se suele decir, manchas blancas, es una mancha blanca en el frente entre los ojos, más o menos circular del tamaño de una nuez, arriba mismo. El lucero mancha blanca en el frente del tamaño de una naranja. Este es un poquito más grande. Estrella, recuerden que es un poquito más pequeñito, como una nuez, y el lucero ya es ya poco más grande, si se dan cuenta en la foto. Lista es una línea blanca sobre la frente y cara y hasta aproximadamente 2 centímetros de ancho y puede llegar hasta el morro. Pérdida cuando se interrumpe durante su curso. Tuerta cuando se desvía de la línea media y puede ser de a derecha o izquierda. Puede estar en la derecha o en la izquierda, puede ser que pueda tener esa pérdida cuando se interrumpe, lo que quiere decir de la lista blanca. Entonces aquí tenemos dos ejemplos también. Aquí tenemos los distintos ejemplos, voy pasando. Mala cara, esto que normalmente solemos escuchar mucho también. Mancha blanca sobre frente y cara, más de 2 centímetros de ancho. Luego tenemos la pampa, también que solemos escuchar, que es la mancha blanca sobre la frente y la cara que se extiende hasta hacia los laterales, pudiendo alcanzar en este caso pueden alcanzar la parte de los ciclos carrillos en este caso. El pico blanco, manchas blancas en el labio superior, solo en el hocico. Luego viene la gargantilla, que es una mancha blanca entre la cabeza y el cuello rodeado de la garganta. El fiador es cuando el blanco de la gargantilla suele hasta las orejas, después las anteojeras y la boca de mula. Voy pasando un poquito más rápido. Particularidades de las patas. Esto también siempre tienen que tener en cuenta las particularidades. Entonces tenemos el calzado, es cuando tienen blancos en uno, dos o tres miembros en distinta disposición y altura. El calzado, hablamos del calzado normalmente. La corona, las manchas angostas que se ubica sobre el rodete coronario. Luego tenemos el calzado bajo cuando el blanco no llega al nudo. Luego tenemos el calzado propiamente dicho, cuando las manchas sobrepasan el nudo, pero no llega a la rodilla y garrón. El calzado alto, cuando las manchas cubren la rodilla y el garrón, nos menciona. Y las botas con delantal, por ende que vamos a darnos ya cuenta cuáles de estas imágenes es cuando la calzadura del miembro posterior es muy alta y llega por encima del garrón y termina en la línea oblicua ascendiendo por delante de la panilla. Bueno, aquí algunos ejemplos de estos. Después volvemos otra vez las combinaciones. Ya teníamos las particularidades, que tienen que saber bien la parte de las particularidades, que son los calzados, corona, calzado. Ahora viene esto, vamos a ver las combinaciones. Las combinaciones, maneado, el cruzado, mediares, argel, la ranilla y el anillo. Entonces tenemos el maneado que menciona que es el calzado de miembros anterior maneado de delante o posterior maneado de atrás. Cruzado, calzado en forma diagonal, manos y patas, cruzado de lado de lazo si la mancha es en la mano derecha y del lado de montar si la mano es la izquierda. Mediares, el calzado de un solo lado, mano y pata. Y también del lado del lazo si es derecho y del lado de montar si es el izquierdo. El argel normalmente es el blanco en un solo miembro, que tiene que ser también un poco alto el color, el del blanco que entra. La ranilla mancha en la parte posterior del nudo y el anillo mancha blanca que rodea la cuartilla, como un anillito y luego ahí van a notar. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos también del maneado que estábamos hablando del argel.
Bueno, aquí más o menos haciendo un resumen de lo que todos los pelajes que estuvimos viendo los compuestos. Recuerden que estuvimos hablando de lo simple y de los compuestos. Y de los compuestos tenemos el factor negro, el factor, en la parte de negro vamos a hablar del zaino, de la mezcla de los negros y marrones. Después también hablamos del factor de encanecimiento, del pelaje de tordillos, de los factores de la difusión, el rosillo, moro, el tordillo. Aquí voy a tocar un poquitito que es la ilusión. Y factores del albinismo que son los teobianos, overos y pintados. Luego tenemos aquí, vuelvo, le pongo otra vez como un resumen, porque cuando a comienzo le estuve mencionando que los pelajes y sus variedades hay que tener bien en cuenta porque quiere confundir un poco. Y esto con la práctica van a ir tomando destreza en este caso, queridos chicos. Bueno, hasta aquí llegamos en lo que concierne de pelaje. Dejamos hasta aquí. Entonces, espero que tengan un buen resto de jornada. Enseguidamente les voy a estar pasando la grabación de los demás. Muchísimas gracias por su atención.